Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con el tema número 2 de la unidad 4. El tema es la economía feudal. Necesito que lea la página 112 de su libro. Muy bien. El feudalismo es el término con el que se designa el sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media. Este sistema se mantuvo aproximadamente entre los siglos IX y XV, aunque no presentó un carácter monolítico y uniforme durante ese tiempo. La principal característica del feudalismo es que dividía a la población en dos grandes grupos. Primero, los señores y vasallos, y estas categorías, que se adquirían casi exclusivamente por nacimiento, determinaban todos los ámbitos de la vida. Durante la época feudal, el feudalismo tuvo su origen en el término feudo. Un feudo no era más que el territorio que los nobles recibían de los reyes como pago por sus servicios durante el medioevo. Por lo tanto, esta práctica puede señalarse como una de las bases sobre las que se configuraría el feudalismo. El nacimiento del feudalismo se sitúa en el momento en el que se desintegró el imperio carolingio, y es tal situación en donde los monarcas comenzaron a tener serias dificultades para defender sus posesiones. Todo esto condujo a que los reyes que reinaban tras la caída del imperio carolingio se vieran obligados a buscar el apoyo de los nobles, especialmente los condes y marqueses, a cambio de ceder parte del poder regio, así como las tierras en los que tendrían un poder casi absoluto. Eso quiere decir los feudos. Durante estos momentos se puede detectar cómo se produce una crisis de poder y se expande la sensación de inseguridad. De forma paralela, el comercio y la industria entran en una crisis grave, ya que la economía pasa a ser básicamente de subsistencia. La posesión de tierras pasa a convertirse en el elemento clave para determinar el poder que cada individuo ostenta. La estructura social, basada en el nivel social que se ocupa, se configuraba a partir de la práctica del vasallaje y de la servidumbre. El vasallaje, que era un pacto que se establecía entre nobles, es decir, entre hombres libres, que era la protección que un hombre poderoso ofrece a otro con menos poder a cambio de la lealtad y la ayuda militar. La servidumbre, por su parte, que era la relación que existía entre un campesino en relación con su señor feudal, y el campesino quedaba obligado a trabajar las tierras y a vivir dentro del señorío a cambio de cierta protección. ¿Cuáles eran las características del sistema feudal? Entre las principales características que podemos destacar del sistema feudal, podemos destacar las siguientes. Primero, la división social, con una fuerte jerarquización en dos estamentos: los señores, que eran las personas privilegiadas, y los vasallos, que eran los no privilegiados. Y entre los señores se encontraban los nobles y el clero. El pueblo llano conformaba el estamento no privilegiado, es decir, la población que producía y pagaba impuestos a los señores, a cambio de, teóricamente, protección física y espiritual. En segundo lugar, tenemos la desaparición de un poder central y la expansión de feudos que asumían funciones estatales, como la legislación, los impuestos y la justicia. Eso quiere decir la creación de leyes. En tercer lugar, la lealtad del vasallaje se configuró como un sistema de dependencia personal entre individuos. Esta lealtad personal sustituyó a los lazos basados en estamentos o estructuras políticas territoriales. Siguiente, la vida rural se intensificó gracias al papel preponderante de las tierras en la economía. Consecuentemente, el mundo urbano quedó reducido a su mínima expresión en un proceso de desurbanización que se inició en los últimos tiempos del Imperio Romano. Y por último, la Iglesia Católica se consolidó como un actor de primer orden político, social, económicamente y culturalmente, como un importante poder terrenal,
basado en sus posesiones territoriales y en el privilegio adquirido. La época feudal como contexto económico y social. La época feudal poseía un carácter mayoritariamente agrícola. De hecho, en eso se basaba. Por esto resultaba lógico que en un contexto de identificación con la vida rural se basaba en las relaciones del vasallaje y la servidumbre. Tras la caída del Imperio Romano, que se sustentaba sobre una importante red urbana, se frenó el desarrollo económico. Sin embargo, a partir del siglo X comenzó un proceso de innovación en la tecnología agrícola, que se intensificó a partir del siglo XII. Entre los avances podemos destacar la mejora de los molinos de agua, que se generalizó en la península ibérica bajo el dominio musulmán, además de que también se perfeccionaron las técnicas de irrigación con extensas redes de acequias. También se mejoraron los métodos de enganche para los animales, lo que facilitó el cultivo y además permitió la rotación del suelo y una mayor eficiencia en la producción agrícola. Estos avances, que poco a poco se desarrollaron y expandieron por Europa, significaron un aumento de la producción y con ello se pusieron las bases para que se produjeran un aumento demográfico. De forma paralela se instauró una cierta libertad, dado que los siervos cada vez menos se veían obligados a trabajar las tierras de los señores de forma permanente, y cada vez más estas prestaciones pasan a ser aportaciones al señor en dinero, en especie, en oro y plata, asimismo en tiempo. Los arrendamientos de la tierra que son trabajadas por los campesinos para ellos mismos a cambio de una renta. El aumento de producción, que generó un excedente y una cierta libertad por parte de los siervos, permitieron el desarrollo de un mercado incipiente y arcaico. No obstante, con el paso del tiempo, este hecho permitió un nuevo renacer urbano, que a partir del siglo XIV comenzaría a alumbrar el nacimiento de una nueva época, el Renacimiento. Pero por lo tanto se puede afirmar que el feudalismo fue diverso en cada territorio, tenía una particularidad concreta y al mismo tiempo sufrió cambios importantes según se desarrollaban nuevas técnicas, formas de producción y nuevos mercados, siempre todo esto teniendo como base la agricultura. Muy bien, el ejercicio, lea la página 112, realice el ejercicio de la página 13, en donde debe de realizar 1, 2, 3, 4 incisos y por último realice un mapa conceptual sobre las características de la economía feudal. Por favor, toda esta información de cuando ya haya realizado su tarea, le toma una fotografía y la sube a la plataforma de Classroom. Todo esto es para el día lunes.